Estamos hablando de las guerras de cuarta generación en el marco de tres derechos humanos: el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra y el buen nombre. Entonces, les estaba hablando de cómo habían nacido las guerrillas colombianas socialistas, y fue básicamente porque a un gobierno conservador como el de Guillermo León Valencia le dio por hacer una operación llamada Marquetalia, en donde asesinó a 64 campesinos, y a partir de este genocidio nace las FARC, con un modelo marxista socialista, y pasa de ser una autodefensa campesina a ser una guerrilla socialista. También les estaba hablando de cómo nace el ELN, una guerrilla de corte guevarista que trata de emular en Colombia la revolución cubana, y sobre todo la teoría focalista del Che Guevara. También nace una guerrilla maoísta un año después, en 1967, que es el EPL. Es una guerrilla que trata de aplicar las tácticas militares de Mao: la guerra de guerrillas, de la vereda al pueblo, del pueblo a la ciudad, de la ciudad a la capital. Pero hubo guerrillas como el ELN que en la marcha cambiaron sus tácticas de guerra porque los estaban exterminando, y les tocó adoptar una teoría y una práctica militar diferente a la teoría focalista del Che Guevara. Entonces, en Colombia, en este momento, apenas estamos teniendo una guerra de cuarta generación, porque el conflicto armado empezó con las tácticas más viejas: el arma de fuego, también el enfrentamiento de ejércitos, porque las guerrillas en Colombia, sobre todo las FARC, cumplían estructuralmente con lo que es un ejército, con tener más de 3.600 militantes, y siempre se ha especulado de cuántos militantes tenía las FARC. Entonces, algunos decían que tenían 16.000 para 1998, y en la época que Uribe termina su segunda presidencia, se dice que eran 8.000. Entonces, realmente, más allá del número, lo cierto del caso es que las FARC se vuelve la guerrilla más grande de Colombia, y en ese marco es una guerrilla que tiene unos contactos internacionales con ETA en España, por ejemplo. Para nadie es un secreto que Hugo Chávez pues tenía muy buen concepto del ELN y de las FARC, y que por eso también empiezan rencillas entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano cuando estaban Chávez y Uribe. Entonces, la tesis con la que quiero rematar mi ponencia es por qué el conflicto armado que tuvimos en Colombia hasta el año 2016, porque ahí es cuando se cierran los acuerdos de La Habana, cuando se hace un plebiscito que no es vinculante, y que, a pesar de no refrendar el proceso de paz con el plebiscito, se da por parte del gobierno de Juan Manuel Santos la posibilidad de volver a las FARC un partido político, algo bastante polémico. Pero hasta ese 2016 ya la guerra en Colombia se convierte en un conflicto armado a la vez, de larga duración, de mediana intensidad, con millones de desplazados. No hay un acuerdo sobre las cifras. Algunas fuentes dicen que hubo 7, otras dicen que 6, otras que 8 millones de desplazados. El hecho es que en Colombia se vivió una guerra irregular, que esa es la primera característica de una guerra de cuarta generación: una guerra irregular en donde se inmiscuyó a la población civil. Guerrillas como las FARC atentaron contra población civil, los diferentes grupos paramilitares también atentaron contra población civil. Entonces, cuando se involucra de esa manera a la población civil, cuando se utilizan tácticas no convencionales, como por ejemplo espionaje, o cuando hay actores secretos
vínculos sospechosos entre grupos paramilitares y gobernantes. Ahí es cuando Colombia entra en ese marco de guerra de cuarta generación. Y en este momento estamos en una transición a una guerra ya de quinta generación, que es una guerra totalmente nanotecnológica, que es una guerra en donde priman los memes, las noticias falsas, también las campañas de desprestigio. En este momento estamos en un proceso electoral en donde se nota cada vez más la cercanía de las herramientas tecnológicas para hacer política. Rodolfo Hernández, que es un candidato que en este momento tiene el oficialismo a su favor, porque se enfrenta contra Petro, que es el progresista y el oponente por antonomasia del oficialismo. Rodolfo Hernández ganó muchos votos en TikTok y es un señor que no llena plazas públicas, que no hace muchas giras, pero que sacó prácticamente 6 millones de votos solamente con videos en TikTok y con influencers como J. P. Hernández, que luego lo terminaron abandonando cuando el urismo se le unió a Rodolfo. Se le unió no por una alianza formal, sino por una alianza electoral en donde Fico, que era el candidato del uribismo, decide apoyar abiertamente desde el 29 de mayo a Rodolfo Hernández. Entonces vemos una serie de noticias falsas en contra de Petro y también en contra de Rodolfo Hernández, en donde se inventan un montón de cosas, editan los videos y mucha gente se cree las cadenas de WhatsApp, las noticias falsas, y eso demuestra que la mejor herramienta que podemos tener en una guerra de cuarta o de quinta generación es un pensamiento crítico que nos permita tener un análisis riguroso de la información, en donde sepamos cuáles son las fuentes oficiales, reconocer las líneas editoriales de los periódicos, que nos permita también reconocer entre una falacia y un argumento correcto, entre un razonamiento pertinente y un sesgo cognitivo, entre un estereotipo y una lectura de identidad cultural, que nos permita reconocer las falencias de nuestra democracia, que tiene muchos elementos de plutocracia, porque lamentablemente a Colombia la gobiernan 54 familias y esas 54 familias han puesto presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, y Rodolfo Hernández, que era un candidato independiente, termina ganándose la maquinaria de estas 54 familias solamente para evitar que Gustavo Petro gane y con el miedo de que van a volver a Colombia como Venezuela en la hiperinflación. Con ese miedo, Rodolfo Hernández podría ganar el domingo, pero también con el miedo de presentar a Rodolfo como el nuevo Uribe, como el que va a cometer ejecuciones extrajudiciales, como el que va a chuzar a la oposición como en el DAS, como el que va a cometer desfalcos como el de Reficar o como el de Agroingreso Seguro. Entonces Colombia está polarizada, pero Colombia siempre ha estado polarizada. Y con esto quiero concluir. Colombia ha estado polarizada entre seguidores de Bolívar y de Santander, entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas, entre gólgotas, defensores del libre cambio, y draconianos, defensores del proteccionismo estatal de la economía, entre disidencias de ambos partidos, entre élites del Frente Nacional y guerrillas, y en el momento el país sigue polarizado entre los que defienden ideas progresistas y los que defienden ideas más conservadoras, como Rodolfo Hernández. Entonces ahí estamos en esa lucha por una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les invito a que hagan las preguntas, porque todo esto nace desde un proyecto de educación que se llama Universidad Nómada, en donde hemos compartido más de 1000 clases en YouTube, y por eso conocí a Santiago y le agradezco mucho a Santiago invitarme a la plataforma de Plaxis y conocer estas maravillosas personas, y también disculparme por estas fallas técnicas, pero de todas maneras lo importante fue que pudimos compartir, y quedo atento a preguntas, inquietudes, comentarios, lo que quieran compartir conmigo.
Listo. Vamos con la sección de preguntas. Dice María del Cisne, ¿qué opinas sobre la guerra entre Ucrania y Rusia? Es una guerra que empezó siendo una guerra civil en el Donbass entre rusoparlantes y nacionalistas ucranianos, pero se convierte en una guerra muy parecida a la Guerra Fría. No me atrevo a llamarla todavía Guerra Fría, pero sí tiene elementos de Guerra Fría cuando Rusia se mete y cuando la OTAN y Estados Unidos sancionan a Rusia. Con ese paquete de sanciones se entra en una dinámica muy parecida a la Guerra Fría y es una guerra civil que lleva 8 años. Y cuando era guerra civil, solamente se mostraba muy por encima y se vuelve algo viral cuando se mete Rusia, lo cual muestra que los medios de comunicación tienen tanto poder, porque no solamente son el cuarto poder, sino que tienen la posibilidad de viralizar un conflicto cuando no solamente es una guerra civil, sino que cuando se convierte en una guerra internacional con muchos elementos de la antigua Guerra Fría. Entonces, yo lo que veo ahí es un conjunto de ideas imperialistas que chocan. Un imperialismo estadounidense que está sacando tajadas, vendiendo armamento, que está tratando de vender un gas natural, y algo de lo que queda del imperialismo soviético, que es Rusia, que también tiene elementos imperialistas y que aprovecha este conflicto étnico, lingüístico y civil en el Donbass, también para seguir expandiendo su mapa y recuperar territorios que ellos consideran que les pertenecen, como pasa con Crimea, que Crimea es de facto de Rusia, pero legalmente es de Ucrania. Entonces hay una serie de peleas geopolíticas que se tratan de disfrazar como guerra civil, pero en el fondo es una pelea por el control del gas natural, también por la hegemonía de quién vende más trigo y finalmente es una guerra que tiene todos los elementos de cuarta y de quinta generación y que ojalá muy pronto se resuelva por vía pacífica y que los acuerdos de Minsk uno y Minsk 2 se hagan respetar o se hagan acuerdos similares que permitan una resolución pacífica de este conflicto. Listo. Nos dice Eduardo Guillén, se alcanzó el objetivo de los denominados acuerdos de paz, hubo perdón a los crímenes cometidos por la guerrilla, y nos manda un saludo desde Honduras. Un saludo muy grande desde Medellín, Colombia, hasta Honduras. Se han cumplido algunos puntos, pero lamentablemente los puntos más importantes no se han cumplido, que es la reparación a campesinos, a desplazados, a víctimas. Las FARC se convirtió en un partido político que electoralmente se quemó, porque fue muy diferente a lo que pasó con el M-19, porque el M-19 hizo la paz en el 89 y en el 90 su candidato a la presidencia sacó más de 700.000 votos. En cambio las FARC nunca pudo sacar más de 50.000 votos. Fue un partido que la gente siempre siguió asociando con la antigua guerrilla socialista y lamentablemente el estatuto a la oposición que se construyó se quedó en la teoría, porque en Colombia siguen matando líderes sociales de diferentes ideologías y el gobierno de Iván Duque prometió que no iba a hacer trizas el acuerdo de paz, pero fue un gobierno que permitió muy poco avance de esas instituciones que se crearon para la paz y la reconciliación, como la JEP. También fue un gobierno que no pudo hacer la paz con el ELN. Fue un gobierno que tuvo prácticas de terrorismo de Estado en el paro que hubo hace un año. Fue un gobierno montado por el narcotráfico, con el escándalo de la ñeñe política. Fue un gobierno que lamentablemente mostró que su interés no es la paz, sino mantener el uribismo y que el uribismo siga perpetuándose en los cuatro poderes. Entonces, a pesar de los obstáculos, pues se logró avanzar un poquito, pero ni siquiera en la memoria se pudo avanzar porque
el Centro Nacional de Memoria Histórica quedó en manos de un profesor muy competente pero uribista, un profesor que quiere eliminar de la historia los genocidios contra la Unión Patriótica, los genocidios en los falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, que dicen que si uno recuerda esos episodios, uno le está haciendo propaganda a la extrema izquierda. Entonces hay que tratar de que se elija un gobierno que vuelva a darle ese toque de sensatez al Centro Nacional de Memoria Histórica, que permita que la JEP avance, que respete la independencia de la JEP y lo más importante, que haya un verdadero proceso de restitución de tierras, que los campesinos desplazados por los grupos narcoguerrilleros y narcoparamilitares puedan regresar a sus tierras. Así que yo diría que los acuerdos se cumplieron en un 50-60%, pero sobre todo es porque este gobierno de los últimos 4 años no colaboró. Listo, a ver, voy a dar primero paso a un comentario y después una pregunta. Dice Perfecto. Tab Alesia, dice, en quinta generación la crítica es fundamental por encima del sensacionalismo. ¿Qué nos mueva? Del Un camino de sensacionalismo. sensación que mueves el miedo. Sí, listo. Ese es el comentario que nos dice Tab Exacto, porque Alesia, dice Jessica Berry. Ah, un saludo muy ¿algún, especial. algún comentario al respecto? Ya. A ver, dice, ¿cómo las guerras de cuarta generación violan el derecho a... no le quedó tan clara a Jessica. Ah, ¿cómo violan los derechos? Ujú. Ah, excelente pregunta. Sí, lo que pasa es que eso lo estaba explicando que no se me cayó la señal y no me acordaba que no lo había explicado. Bueno, la presunción de inocencia se viola en la cuarta y en la quinta generación porque se crean calumnias, se crean noticias falsas y muchas veces sin que a la persona se le haya llevado al debido proceso. Por ejemplo, investigan a alguien y ya creen que ese alguien por estar investigado está imputado o condenado. Entonces, por ejemplo, un candidato presidencial tiene amigos que están investigados. Entonces, solo por hacer guerra sucia, dicen que ya está con condenados. O viceversa, un candidato a la presidencia está imputado y dicen que no, que apenas está acusado. Entonces, se falsifica la verdad jurídica, la verdad histórica, se viola el principio de presunción de inocencia, se parte del principio de que una persona es culpable hasta que no demuestre lo contrario, se viola el derecho a la honra y al buen nombre porque hasta que un juez no condene a alguien de un delito no se le puede llamar culpable y eso es un derecho universal. Y también el otro derecho que vale la pena analizar es pensar cuáles son los límites de la libertad de expresión. Porque si yo utilizo mi libertad de expresión para calumniar a otra persona, yo no puedo volver mi derecho algo que afecte el derecho de otra persona, porque mi derecho llega a donde empieza el derecho de la otra persona. Si yo acuso a alguien de algo, tengo que presentar pruebas muy contundentes y no solamente rumores o calumnias. Entonces, en las guerras de cuarta y de quinta generación, ya no se da tanto ataques con armas químicas o ataques aéreos, o tampoco se ve tanto matar a la otra persona con un arma de fuego como en la primera generación, sino que ya se ve más que todo matar al otro simbólicamente, dañarle la reputación, calumniar, sobre todo dañar su honra y abusar de ese derecho que tengo de libertad de expresión, que es convertir mi libertad de expresión en libertinaje de expresión para dañar la honra de mi enemigo político. Y eso se ve en casi todas las campañas políticas y electorales en Colombia y diría que en muchas partes del mundo también. Tenemos algunos comentarios de Falperia, por ejemplo, que nos dice excelente ponencia. Gracias. También le agradece Gabriela Villaflores por su ponencia. Y ahora vamos a cerrar con esta última pregunta que dice, nos la dice, a ver, tomemos esta pregunta. Dice Keila Arias, ¿qué opinas sobre la situación actual de Ecuador? No sé, bueno, ahorita en Ecuador estamos en un paro por un tema de descontento social. No sé si tal vez pueda comentar o tal vez si conoce la situación. Sí, pues, o sea, yo me he informado, pero muy desde lejos. Y, Claro. y veo que pues hay analistas que ya están comparando la situación de Ecuador con Colombia.
Y yo soy defensor de la historia comparada, pero siempre y cuando no sea como para subestimar un gobierno y para alabar a otro gobierno. Y veo que hubo una serie de protestas que hicieron en Chile y luego las tomaron para compararlas con la de Colombia. Entonces, la derecha colombiana es muy diferente a la derecha en Ecuador o en Chile. Entonces, a mí me da mucho miedo cuando uno compara países diferentes, porque no podemos decir que Uribe, en el caso colombiano, es igual a Pinochet. Y acá en Colombia me llama mucho la atención algo, y con eso quiero que también ustedes miren cómo tiene la prensa tanto poder. Acá en Colombia casi no se habla del conflicto en Ecuador en este momento, del paro, no se habla casi nada. En cambio, cuando estaba Rafael Correa, presidente de Ecuador, se hablaba demasiado de Ecuador, o sea, se hablaba mucho de Lula da Silva en Brasil, de Chávez en Venezuela, se hablaba de los Castro en Cuba, pero en este momento en Colombia se habla muy poquito. De hecho, yo me enteré de lo de Ecuador por el canal Rusia Today, que aquí no lo prohibieron en YouTube, pero que yo lo estoy viendo pues a través de la red social VK. Entonces, yo me enteré de lo de Ecuador por Rusia Today. Si fuera por los medios colombianos, ni siquiera sabría que está pasando un paro o que hay una crisis política, social e institucional en el Ecuador. Entonces, esa era una reflexión que también les quería dejar. Bueno, y lo último pues que quiero decirles es que les agradezco muchísimo esta oportunidad, a las 66 personas que están conectadas, a Santiago Ballesteros, a Daniel Román. Acá alcanzó a ver solamente a Jenny Pinto, a la compañera Daniela que expuso ahorita. Agradecerles mucho, invitarles a que visiten el canal de YouTube de la Universidad Nómada, que ahí tenemos 940 videos de diferentes áreas del conocimiento. Pues tenemos una lista de historia de Colombia, otra de historia general que se llama Pensar la Historia. Tenemos también unos videos de enfoque de género, algo muy importante para nuestra sociedad, de inglés, con un profe de Cambridge que donó su conocimiento para la Universidad Nómada. Tenemos ahí también cursos de argumentación, falacias, ejercicios retóricos, un curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías y una gran cantidad de cursos. Tenemos 30 cursos gratuitos en ese canal de YouTube de la Universidad Nómada para que se suscriban. Tenemos 4 videos de guerras de cuarta generación, porque como es un tema tan complejo, para explicarlo en 45 minutos, entonces por eso les invito a que miren los 4 videos que tenemos ahí también en el canal de YouTube de la Universidad Nómada de guerras de cuarta generación, y ahí pueden profundizar algunos aspectos que de pronto acá se me escaparon. Entonces, de nuevo les agradezco y espero que muy pronto podamos volver a compartir un espacio de estos, y un abrazo muy grande desde Medellín, Colombia. Listo. Muchas gracias por su ponencia. Agradecido de que usted igual haga un poquito de espacio en su agenda para que venga acá y claro, por el esfuerzo que hizo para volver a conectarse y continuar con su disertación. Estimados cursantes, los links de asistencia se habilitarán a las 9. Estén pendientes para que ustedes puedan llenarla y posteriormente acceder al certificado.